Bueno, en este video vamos a resolver otro problema de balance de materia. A este balance de materia que a nosotros los ingenieros químicos no nos deja, ¿verdad? Incluso los farmacéuticos industriales también suelen usarlo. A los químicos, en sí, todo ingeniero químico que no sepa balance de materia y energía, ya sea ingeniero químico, químico como tal también, pues no es ingeniero, no es ingeniero químico, sinceramente. Ese es mi punto de vista. Ahora sí que digamos que la materia de balance de materia y energía es la columna vertebral de un ingeniero químico, ya directo a la industria. Pero bueno, vamos a lo que nos llama la atención, que es el problema que nos está marcando este videito. Y bueno, dice que la alimentación a un sistema fraccionador de dos columnas es de 30.000 libras masa por hora. Esta mezcla contiene 50% benceno, 30% toleno y 20% gileno. La alimentación se introduce en la columna 1 y resulta un destilador con 95% de benceno, 3% tolueno y 2 gileno. Los fondos de la columna 1 se alimentan a la segunda columna, a la cual se obtiene un destilado de 3% benceno, 95% tolueno y 2 gileno. Esto de la figura es el diagrama de flujo de proceso como aparece aquí. Más después de leer el texto lo voy a poder mostrar. Y aquí nos tienen dos consideraciones. Supóngase que el 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna y el 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado. Es decir, la primera consideración, ¿a qué se refiere? El 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. Ya voy a mostrar el diagrama de flujo de proceso. Quiere decir que en esta alimentación, aquí va a haber el 52% de lo que de acá se alimentó. El resto lo tiene el llamado F3 que va a la columna 2. Bueno, aquí nos dice calcular la composición y flujo de la corriente de fondos de la segunda columna. Todo eso traducido a pocas palabras es realizar un balance de materia. Bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo de proceso. Tenemos aquí la alimentación, todas las composiciones. Las composiciones son en composición masa, no son mol. De hecho, aquí mismo marca el flujo másico. El flujo másico pues, está en unidades masa, como bien se puede, como bien se definió hace rato. Bueno, no hace rato, sino que las mismas unidades definen qué tipo de flujo es. Obviamente, si que tuviésemos libras mol, sería flujo molar, pero como es libra masa, es flujo másico. Bueno, las composiciones por obviedad están en masa. Aquí tenemos composición de la alimentación, composición del destilado 1 y del destilado 2. Entonces, ya aclarada cómo va a estar el problema, vamos a la tabla de corrientes, donde ahí mismo también tengo una base para hacer los cálculos y consideraciones. Entonces vámonos acá, base de cálculos y consideraciones. En las consideraciones, ¿qué vamos a poner? Vamos a ver, consideraciones. La primera consideración, 52% de la alimentación aparece en el destilador o en el o aparece en el destilador o como destilado de la columna 1. Ok. Y la consideración 2, el 75% de benceno. Ya se me olvidó lo que decía. 75% de benceno alimentado. Alimentado a la segunda columna. Está como destilado. Bueno, es decir, cuando decimos segunda columna, quiere decir que está en el destilador 2 el 75% del benceno alimentado. Bueno, entonces vamos a ya avanzarle. Vamos a poner las composiciones de cada uno de los flujos que nos pusieron. Vamos a tomar en cuenta el diagrama de flujo de proceso. Aquí tenemos en la entrada 50, 30 y 20%. Aquí tenemos entonces la composición, bueno, está dado en porcentaje. Aquí lo voy a poner porcentaje. Y esto lo voy a hacer en todas las celdas que aparecen como nombre masa. Bueno, son 5 flujos. Hasta eso no está
nada grave. Aquí es 50, 20 y aquí para 100 pues faltan 30, ¿verdad? Bueno, esta es la entrada de la columna 1, la alimentación. Salida al destilador 1, es esta parte de aquí. Es 95%, 3, 95%, 3 y para 100, 2. Y también nos dan la de la columna 2, que es 95% tolueno. Este es el flujo 4, es 95% tolueno. 3% benceno y 2% fileno. Bueno, vamos a lo que nos da energía. En fin, vamos a hacer un balance de materia primero en el alimento. Tenemos 30.000 libras por hora de mezcla. Entonces vamos a calcular el flujo de cada uno de los componentes. ¿Cómo se realiza esto? Es el total de mezcla por el porcentaje de cada uno de los componentes. Aquí lo voy a poner por ciento, a ver si me lo marca, ¿sí? Sí, me lo marco. Aquí, ¿por qué le puse porcentaje? Porque aquí lo tengo como explícito, así nada más como dígito. Realmente para hacer el cálculo sería multiplicar la mezcla por la composición de aquí, pero a un lado ponerle porcentaje. Para que no salgan cantidades excesivas, si no, imagínense, son 30.000 por 50, van a salir 150.000. Entonces, no, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Son 30.000 por 20.000 a este porcentaje. Y el resto es chileno, ese puede dar con diferencia. Hasta eso no hay tanta preocupación con ese. Bueno, ya tenemos las composiciones de la primera entrada, que es la alimentación. Como vemos que en todos los flujos tienen los tres componentes, entonces vamos a usar las consideraciones. Dice 52% de la alimentación aparece en el destilador o como destilado en la columna 1. Vamos a trabajar con la consideración 1. Consideración 1. Ya vamos a transformar de manera matemática. ¿Qué significa eso? Quiere decir que los 3.000 que alimentaste, esto es F1, F2 es igual al 52% de F1. A eso se refiere de manera matemática la primera consideración. Entonces, para efectos de esto, vámonos aquí a la casilla donde dice cantidad en total. Y aquí le damos, son 3.000, no 30.000, perdón. No son 3.000, son 30.000 por el 52%. Nos dan 15.600. Aquí son 30.000. Bueno, las unidades son libra masa por hora. Entonces, ya lo tenemos explícito. Y bueno, nosotros vamos a realizar un balance de materia en el cual vamos a tomar a consideración la primera columna. ¿Sale? Esta primera columna, voy a hacer un recorte. Bueno, ahí, voy a copiarlo todo. Aquí está. Esto es para fin ilustrativo. Entonces aquí tenemos nuestra primera columna. La alimentación es esta de aquí. F2 está acá y este es F3. Aquí por balance global, vamos a hacer un balance global. Sabemos que es F1, que esto es igual a F2 más F3. Yo ya conozco F1, ya conozco F2, lo acabamos de calcular con la consideración. Entonces vámonos con F3. F3 es igual a F1 menos F2, que dicho de otro modo es 30.000 menos 15.600. Entonces vamos a calcular F3. Sería 30.000 menos 15.600. Sería, bueno, modo cel, C8 menos F8. Y tenemos la cantidad saliente de fondos y entrada columna 2 ya resuelta. Es decir, este flujo ya está. Bueno, ok, con base a este flujo vamos a calcular los demás flujos de cada componente.
Entonces vamos a darle, es 15.600 por el 95%. No se les olvide aquí poner porcentajes, porcentaje no es número como tal. Es 14.820, es este por este de acá. Ahí se me salió el asperjón, pero bueno. Entonces el otro sale con pura diferencia. Y voilà, aquí tenemos el resultado. Son 312, si no me equivoco. Bueno. Como ya vemos en el balance global, yo aquí me comí una letra. Balance, sí, me comí la letra A. Ay, perdónenme, es que vengo llegando de la escuela y de varias cosas que tuve que hacer en la calle. Pues tengo hambrita, pero bueno, ya esto es de después. El caso es que ya tenemos F1, F2, F3 lo podemos obtener con base al balance global. Este balance global lo podemos relacionar con el balance de cada componente. Por ende, entonces tenemos que si F3 es igual a F1 menos F2, para benceno sería el F1 de benceno menos el F2 del benceno. Y así con cada uno. A ver, creo que sí se puede bajar. Voy a hacer este pequeño demostrativo. Vamos a ver, es C6, F6, sí. Y el de abajo es C7 menos F7. Sí, perfecto. Oh, sí, quedó. La suma de todos tiene que dar 14.400. Si ustedes tienen un poco de tiempo, pueden checarlo, comprobar este balance. Y si les da todo igual, quiere decir que el balance está perfecto. De todas maneras, vamos a realizar la suma. Bueno, voy a ponerle aquí comprobación. Comprobación. Ya sabemos que es acá. Entonces la suma de los tres tiene que dar los 15.600. Y efectivamente son los 15.600. Acá obviamente nos va a dar los 14.400. Ay, joder, quise. No. Este más este. Ok, perfecto, sí dio. Ahora vámonos a lo que nos llama la atención, que es la segunda columna. Entonces aquí vamos a utilizar la consideración 2. Consideración 2. Bueno, en la consideración 2 que tenemos, el 75% de benceno alimentado a la segunda columna está como destilado, o sea, sale como destilado de la torre o está como destilado fuera de la torre o fuera de la columna de destilación. Realmente voy a hacer un breviario cultural aquí. Una columna de destilación es lo mismo a decir que una torre. Esa sería una buena pregunta. Y es pregunta de ingeniería. Porque muchos se quedan con la idea de, ¿será lo mismo una columna de destilación a una torre de destilación? La respuesta es muy sencilla, la respuesta es un no. ¿Por qué razón? Una columna realmente también se puede referir a un plato de destilación. Aquí en este caso estamos hablando de un tren de destilación. Estos se llaman trenes. Generalmente, bueno, una columna podemos deducir, como se demuestra en el símbolo, que es un plato de alimentación. Pero prácticamente, con base al problema que tenemos junto con el diagrama, se refiere a una torre. Pero realmente una torre de destilación tiene en la parte de arriba un condensador y tiene un reflujo que es para líquido, si quieres volver a reflujar, y que bueno, eso es lo que se hace realmente en la industria, y tienes parte de condensado, es decir, aquí en esta parte debería haber un condensador, aquí baja el fluido, y una parte se recircula y la otra parte se destila, y se destila el componente que a ti te interesa destilar. En la parte de abajo tenemos igual lo mismo, sale de fondos el fluido, y tenemos un rehervidor. Un rehervidor es un equipo en el cual su nombre lo indica, hierve o calienta la sustancia, convirtiéndola a vapor, hablando de manera trivial. Y parte de ello también sale como líquido, que es la composición de fondos y fluido de fondos. Es decir, en el rehervidor tenemos dos salidas. Una es el vapor, que va directo a la columna, y la otra es la salida de fondos. Es decir, de los componentes pesados, como puede ser hasta incluso aceites, pero ahora sé que ya dependiendo de qué sustancia esté trabajando cada ingeniero. Esto no solamente en esta columna, también en la otra ocurre lo mismo. No crean que solamente es en esta. ¡Ay, es en esta! No, también en la otra. Por eso a este diagrama de flujo de procesos se le conoce como tren de destilación. Que de hecho más bien sería un diagrama de bloques, porque un diagrama de flujo de proceso tiene todo lo principal.
Y de hecho en los equipos también tiene un poco de indicadores principales, válvulas de control. Pero bueno, eso ya es otra historia. Fue un pequeño breviario cultural para que más o menos se den una idea de qué es de lo que se estudia en una torre de destilación o en destilación como tal. Para aquellos que estudian ingeniería o estudian algo relacionado con la industria, tengan un poco de idea de cómo se caracteriza una torre de destilación o en este caso que es un tren. Pero bueno, vamos a lo que nos llama la atención, el balance de materia. La consideración 2 nos dice que el 75% del benceno alimentado a la segunda columna está como destilado, es decir, lo que entra a la columna 2, el 75% va para el destilado. A lo que voy es que si en F3 de benceno tenemos, ¿cuántos? 180. Para este caso, como vamos hacia el destilado, sería F3 igual al 75% de F4. Y bien, y aquí lo tenemos, entonces vamos a calcularlo aquí en la parte de benceno. Sería 75% por lo entrante a la segunda columna de benceno. Aquí está, son 135, entonces podemos calcular el 100% de todo el flujo total. Ok, si sabemos que el 3% pertenece a una cantidad de 135, el 100% ¿cuánto es? Esto es una regla de 3. Sería 100% por 135 entre el 3%. Y con eso obtenemos el flujo total en F4. Y bueno, vamos a hacer ahora balance global en la segunda columna. Entonces voy a hacer una captura de pantalla en la segunda columna para que se vea más entendible. ¿Sale? Disculparán la tardanza del video, pero yo lo que busco es que sea un video explicativo. Un video que de tal modo que entienda, digamos, la sociedad que esté estudiando esto o a cualquier persona que le interese realmente destilación o este tipo de cosas. Por eso hago lento o hago un poco tardado el video. Y además aparte creo que es mi segundo video hablado. Porque he subido videos a YouTube que son de videojuegos. Ay, qué cosas, todavía pienso en videojuegos. Pero bueno. Entonces vamos aquí al ladito. Acá por donde está la tabla. Y aquí vamos a poner la imagen que capté. Y bueno, aquí vamos a hacer nuestro balance global. Tenemos que es F3, es la entrada a la segunda columna. Es igual a F4 más F5. Yo conozco F3, yo conozco F4, me falta calcular F5. Es F5 igual a F3 menos F4. Entonces aquí tenemos F3 menos F4 que son 14.400 menos 4.500. Y son 9.900. En el caso del benceno también podremos aplicar la misma. Son 180 menos 135. Que son 45. Ok. Si nosotros queremos, vamos a calcular la composición de cada uno de los componentes. Es muy sencillo. Solamente es hacer una división del componente que tú estás estudiando, del flujo del componente que estás estudiando entre el flujo de mezcla multiplicado por 100. De esa manera tú obtienes el porcentaje. Y así con cada uno de ellos. Por ejemplo, ya lo hicimos para benceno, ahora lo vamos a hacer para el tolueno. El gileno puede salir por diferencia. Este lo voy a redondear con dos cifras significativas. Ay, esperemos que cargue pronto, carga pronto. Uy, me parece que no sirve. No, no es cierto, sí sirve, como de que no. Bueno, aquí está. Y bueno, aquí vamos a obtener la diferencia de cada uno. Bueno, la diferencia no de cada uno, sino la diferencia de porcentajes para obtener el porcentaje gileno. Es un poco más práctico de sacarlo. Bueno, ahora vamos a obtener los flujos del destilador. Para ello vamos a obtenerlos de la siguiente manera. 100% es 4.500, 95% ¿cuánto es? Ah, sencillo. Es 4.500 por 95% entre 100%.
100%. Lo restante es por diferencia. 4500 menos 4275 menos 135. Y bueno, para poder calcular el resto de flujos, utilizamos la misma relación, balance global, que sería F3 menos F4. Entonces tenemos de tolueno, en este caso vamos a basarlo en componentes también, en este caso tolueno tenemos 5532 menos 4275, es lo que sale de fondos. Y lo mismo para gileno, es este menos el de acá, y obtenemos esto. Podremos calcular composiciones, y si podemos calcular composiciones, como se mostró anteriormente, es el componente que estudias entre el flujo de mezcla, bueno, flujo del componente estudiado entre el flujo de mezcla por 100. De esta manera obtienes tu porcentaje. Bueno, voy a poner en todas las celdas que se maneje mínimo con 2 decimales, en estas celdas, en este caso en estas celdas. Aquí también sería 1257 entre 9900 por 100. Okay. Y el resto pues da por diferencia, ¿verdad? En fin. Y bueno, hasta aquí podemos concluir con el balance de materia. Ahora vamos al enunciado para ver qué nos pide. Dice calcular la composición y flujo de corriente de fondos de la segunda columna. Calcular la composición y flujo de corrientes de fondos de la segunda columna. Es decir, nos pide la respuesta, nos pide el libro que obtengamos la respuesta de todo F3. Aquí tenemos todo F3. Entonces lo voy a marcar con color verde. Quiere decir que esas son las respuestas correctas. Bueno. Aquí tenemos la composición de cada uno, es 1.25, 38.42, 60.33 y la suma da 100%. Y tenemos los flujos de cada uno. ¿Estamos? Y aparte, bueno, anexé como pregunta hacer un balance de materia, también como, lo voy a poner como caso anexo a hacer realización del balance de materia. Ok, bueno, eso fue lo que hicimos nosotros. Realmente nos pedía calcular composición y flujo de la corriente de fondos de la segunda columna. Que bueno, yo de hecho puse como respuesta a la entrada. Realmente no era esa. Realmente decía fondos de la segunda columna, es decir, esta cantidad. Esto que enmarqué es lo que nos pide el problema. Y tenemos composiciones .45, 12.7, 86.85 y como resultado de la suma de 100, al igual que en flujos. Y bueno, esto ha sido por hoy en este pequeño problema que hicimos. A ver si en otra ocasión, la próxima semana, logro subir problemas no solo de balance de materia, sino también de cálculo diferencial, cálculo integral. No sé si llega a subir de geometría analítica, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor y me llego a atrever a subir uno de geometría analítica en cualquier otra ocasión. Geometría y trigonometría, creo también puedo subir videos, de álgebra más que nada. Es álgebra como castiga a los ingenieros, pero en seco. De hecho, se dice que tanto el álgebra como el balance de materia es fundamental que un ingeniero químico lo tenga presente, porque sin ellos no se puede mover a ningún lado. De por sí el álgebra lo necesitan todos los ingenieros del mundo, ingenieros de todo mundo, licenciados en matemáticas, en física, el álgebra se ocupa en todos lados. Unos dirán, hasta los de derecho dirán, no es cierto, no se ocupa ahí. Pues, ok, eso tú piensas, pero si piensas más a fondo, a lo mejor y se puede ocupar en donde tú estás estudiando. Pero bueno, ya es cosa de cada quien. Hasta aquí el video, espero les haya gustado y perdón la tardanza, pero quise hacerlo un poco más explicativo. Espero y no haga bolas a nadie en este caso. Y pues bueno, ahora sí que yo me despido con la finalización de este problema y nos vemos hasta la siguiente. Chaito.